Esto es Contexto Global aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales y vamos a repasar los principales hechos del día. Estos son nuestros titulares. Israel confirmó que ya tiene en su poder los restos de otros 12 rehenes entregados por Hamas. Ya son un total de 13 los cuerpos que la organización palestina ha devuelto del total de 28 cautivos fallecidos. Desde Atlanta hasta Chicago, pasando por Nueva York, miles marcharon en Estados Unidos y también en Europa en la denominada protesta de No Kings. Rechazan las políticas del presidente Donald Trump al grito de que no hay espacio para los reyes. Colombia ya recibió a uno de los supervivientes del ataque de Estados Unidos contra un semisumergible en el Caribe, acusado de transportar drogas. Washington entregará a Ecuador a la otra persona que consiguió sobrevivir luego de la ofensiva del jueves y que desde hace semanas ha dejado un total de 28 muertos. La noticia del día pasa por Medio Oriente y lo más reciente en torno a la implementación de los acuerdos para intentar llegar a la paz en Gaza. Ya Israel confirmó que tiene 2 nuevos cuerpos del total de 28 que el grupo Hamas acordó entregar. Desde la oficina del primer ministro confirmaron en las últimas horas que a través de la Cruz Roja recibieron los restos de 2 personas y ya serían un total de 13 los cadáveres que la organización islamista ha devuelto desde que a inicios de semana se firmara la primera parte de este plan impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la franja. Precisamente desde el Departamento de Estado alertan que Hamas estaría planeando atacar contra civiles en el enclave palestino y eso supondría una violación de lo acordado. Previamente había sido Israel el que había retornado los restos de 15 cuerpos, luego de que anoche Hamas devolviera el cadáver de un hombre de 75 años que murió el mismo 7 de octubre de 2023, cuando la organización islamista atacó suelo israelí en la operación que desencadenó la actual escalada. Bajo el pacto actual, Israel debe entregar los restos de 15 personas por cada cuerpo que devuelva Hamas. En total, el gobierno israelí ya ha puesto a 135 cuerpos en manos del grupo palestino. Vamos a cambiar de tema. Desde hace semanas les venimos contando acerca de esas protestas lideradas por la generación Z que se hacen sentir en varias partes del planeta. Uno de esos países es Marruecos, en donde se completan 3 semanas de estas movilizaciones, en donde exigen una mejora en sus condiciones de vida. Desde Marrakech, nuestra corresponsal Sofía Catala nos compartió el siguiente informe. A 3 semanas y centenares de detenidos desde que estalló el levantamiento popular, la generación Z sigue protestando en Marruecos. Reclaman la aplicación efectiva de la Constitución de 2011, que obliga al Estado a garantizar la sanidad y la educación de calidad, así como la libertad de reunión, de manifestación pacífica y expresión. Los manifestantes gritan: no queremos estadios para el Mundial, queremos hospitales y escuelas, y libertad, dignidad y justicia social. También exigen la liberación de los detenidos en las protestas pacíficas. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, ahora mismo hay más de 100 personas en prisión provisional y más de 250 en libertad condicional. De hecho, los juicios recién empezaron y se están imponiendo penas de hasta 15 años de cárcel a los acusados de vandalismo y violencia, y entre 3 y 5 años también por incitación a protestas no autorizadas, lo que incluye la participación en foros del movimiento y publicaciones en redes sociales. Por su parte, el Ejecutivo asegura que están dispuestos a dialogar con los manifestantes y agilizar las reformas, pero de momento no han trascendido medidas concretas que hayan logrado frenar la movilización, y los jóvenes aseguran que van a seguir protestando hasta que sus demandas legítimas, dicen, sean atendidas. Qatar, uno de los países mediadores entre Afganistán y Pakistán, anunció un nuevo cese el fuego entre estos 2 países. Los enfrentamientos comenzaron hace más de una semana. Islamabad acusa a su vecino de refugiar a los talibanes pakistaníes, autores de atentados terroristas en territorio nacional. El informe con Samuel Salgado Castro. Nueva pausa de los ataques entre Afganistán y Pakistán. Durante las negociaciones, ambas partes acordaron un cese el fuego inmediato y el establecimiento de mecanismos para consolidar una paz duradera y estabilidad entre los 2 países.
Delegados afganos y pakistaníes de alto nivel también se comprometieron en Doha a mantener las negociaciones de paz con la mediación de Qatar y Turquía. Horas antes, Afganistán había denunciado que Pakistán violó un primer cese de hostilidades extendido. El viernes, más de una decena de afganos murieron por ataques aéreos pakistaníes en el distrito de Urgun, entre ellos algunos jugadores de cricket. Estaba escuchando las noticias y de repente hubo una explosión en nuestra casa de huéspedes. Había huéspedes dentro, los jugadores de cricket que habían ganado su partido y habían venido a cenar. El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, acusa a Afganistán de brindar refugio al talibán pakistaní, sospechoso de estar detrás de una serie de mortíferos atentados terroristas. Instamos al pueblo afgano a priorizar la seguridad mutua sobre la violencia perpetua y el progreso sobre el oscurantismo radical. El régimen talibán debe frenar a sus aliados que se refugian en Afganistán y utilizan el territorio afgano para perpetrar atroces ataques dentro de Pakistán. El enfrentamiento comenzó hace más de una semana luego de explosiones en la capital afgana que las autoridades talibanes atribuyeron al vecino Pakistán. En represalia, el Emirato lanzó una ofensiva en la frontera, a la que Islamabad prometió una respuesta contundente. Más noticias. Las principales urbes de Estados Unidos y también las capitales europeas alzaron su voz contra la administración de Donald Trump. Este sábado se realizaron las marchas denominadas como No Kings, una iniciativa ciudadana global que busca cuestionar las políticas de la Casa Blanca. Los manifestantes dejaron en claro su temor por el futuro de la democracia en la Unión Americana. Veamos más en este informe de Diego Bazzani. Europeos y estadounidenses plantan cara al gobierno Trump. Este sábado miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para ser parte de la denominada marcha No Kings o No Reyes. El objetivo, pronunciarse contra las políticas de la administración republicana de Donald Trump, desde los recortes a las entidades federales hasta las posturas en materia migratoria. Muchos temen que el sistema democrático bajo el cual está fundada la potencia de América del Norte esté en riesgo. Estoy en contra del abuso de poder. Creo en los tres poderes del Estado. Hay tantas cosas que mencionar que sería imposible enumerarlas todas. Queremos libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión. Y es muy importante que nuestro gobierno nos represente a todos, no solo a algunos. Nadie está por encima de la ley. Manifestaciones con la misma premisa se realizaron en varias capitales europeas como Londres, Madrid o Berlín. Tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros rechazaron de forma tajante la visión del inquilino de la Casa Blanca y sus seguidores. Creemos que es importante alzar la voz cuando vemos cosas con las que no estamos de acuerdo, sino que además son realmente perjudiciales para la sociedad. Y eso es lo que ocurre en este caso. La administración Trump, el movimiento MAGA, y no solo es en Estados Unidos, es algo global que afecta a todo el mundo. Donald Trump se refirió a las manifestaciones en su contra el viernes en una entrevista con Fox Business, declarando que no es un rey, mientras que varios líderes demócratas como el senador Bernie Sanders y las excandidatas a la presidencia Kamala Harris y Hillary Clinton apoyaron de forma pública la iniciativa No Kings. Seguimos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump informó que enviará a Colombia y Ecuador a los 2 supervivientes del ataque del jueves contra un semisumergible en el Caribe que aseguró estaba cargado de estupefacientes. Fue la 6ª ofensiva de este tipo desde septiembre y la primera en dejar personas con vida. Ya en las últimas horas, el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó que el connacional atrapado por la Unión Americana se encuentra en su país y será procesado según la normativa local. Jesús Yajure con el informe. Estados Unidos enviará a Colombia y Ecuador a los 2 supervivientes del ataque a un sumergible en el Caribe, llevados el viernes a un buque de guerra de la Armada tras ser acusados por Washington de transportar drogas ilícitas. Se trata de los primeros sobrevivientes de al menos 6 ataques contra presuntos narcotraficantes desde septiembre, que han dejado 28 muertos hasta la fecha. El presidente de Estados Unidos confirmó la entrega de los detenidos a través de su red social Truth Social. Los servicios de inteligencia confirmaron que este barco transportaba principalmente fentanilo y otras drogas ilegales. A bordo había 4 narcoterroristas conocidos. 2 de ellos murieron. Los 2 terroristas supervivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados. Estados Unidos no tolerará que los narcoterroristas trafiquen con drogas ilegales, ya sea por tierra o por mar.
Trump ha justificado los ataques y acusa al mandatario venezolano Nicolás Maduro de liderar un cartel de drogas. Por su parte, Caracas señala que Washington busca un cambio de régimen por la fuerza y ha respondido con un plan de defensa en todo el país. Los expertos afirman que los ataques son ilegales, incluso si se dirigen contra traficantes confirmados. Lo que estamos viendo hoy día se sale absolutamente del marco del derecho internacional. No hay un debido proceso. Primeramente, Estados Unidos se autoasigna competencias que efectivamente no tiene. Nos estamos acostumbrando a acciones de fuerzas militares que efectivamente no resguardan ninguno de los principios en materia sustantiva del régimen internacional. Estoy pensando en los derechos humanos, en estas ejecuciones extraterritoriales, que por cierto no hay manera de poder verificar que realmente estemos frente a 14 personas asesinadas en un marco de un acto ilícito, pero... Washington advirtió a sus ciudadanos en Trinidad y Tobago que se mantengan alejados de sus instalaciones en ese país, en medio de la creciente tensión con Caracas tras los ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes. Pasamos a Bolivia para seguir revisando la situación de cara a este balotaje que tenemos este domingo. Una expresión diaria de la crisis económica es el llamado pan de batalla, bautizado así por ser el alimento del ejército en la Guerra del Chaco en 1930. Por casi 20 años este pan ha sido subsidiado por el gobierno con un costo de 50 centavos, pero aunque el precio no cambia, el tamaño sí, es cada vez más pequeño. La historia la tiene nuestra enviada especial Ángela Gómez con la cámara de Héctor Estepa. El pan de cada día cada vez más pequeño en Bolivia. Esta es la marraqueta o pan de batalla, que ha estado subsidiado durante casi 20 años por el gobierno. Su precio se ha mantenido casi invariable en los 50 centavos y es de lejos el más barato mientras otros productos suben. Lo que sí ha cambiado es su tamaño. Radicalmente, totalmente ha cambiado. De lo que por decirle era un pan, debe ser 3 panes ahora. Está reducido el tamaño y como le digo, mucho depende de la calidad. Yo compro pan a 70 centavos en Miraflores, buen tamaño y rico. No, ha llegado pero muy poquito. Ha llegado porque por estas elecciones, no han traído mucho, porque también el problema de la gasolina. El pancito llega del Alto, traen de todos los hornos. Un pan que se sirve sin falta con queso y café al desayuno y que en tiempos mejores llegó a estar autorizado hasta los 600 gramos. Hoy en día hay suerte si llega a los 60. Este pan es muy típico de lo que es nuestra ciudad y la región. Y bueno, si lo suben, la gente yo creo que sale a las calles, entonces está subvencionada la harina. Hemos tenido problemas recientemente en el sentido de que lo querían subir, pero ahora se ha regulado, ¿no? Y de hecho había una época en los últimos meses que no había mucho, ¿no? Hay escasez. Entonces... Cosas sencillas que eran de 50 centavos, ha empezado a subir todo y... Luego pasa la carne, la fruta y hay gente que vive al día y no puede comprar muchas de esas cosas, ¿no? Que son esenciales. En medio de la crisis también hay denuncias de que la harina subsidiada está siendo utilizada para fabricar otros panes más costosos y que muchas veces no llegan a la mesa de los bolivianos. Mientras que todo sube, el pan parece sostenerse, pero también es una evidencia de las finanzas maltrechas del país. A más pequeño el pan, más grande la crisis. Llegamos hacia el final de este informativo, pero los invito a que se queden conectados en esta pantalla. En minutos, más noticias.